Hey filósofers, ¿cómo estáis? En este vídeo no vamos a hablar de ningún filósofo en particular, sino mucho peor. Vamos a hablar del intento de asesinato que cometió la religión, sobre todo la cristiana, a la filosofía clásica. Y además os voy a contar cosas bastante interesantes que seguro no sabíais de la religión y de la filosofía, como por ejemplo que la Virgen María fue impregnada por la oreja. Sí, como lo oís, por la oreja. O que en la Edad Media los unicornios existían. Si quieres saber todas estas cosas y muchas más, quédate que yo te lo cuento de una manera diferente. Bienvenidos a mi canal, yo soy Audiolibrer y aquí comienza la muerte frustrada de la filosofía clásica. Pues esta muerte frustrada comienza cuando la caída del Imperio Romano se cruza inevitablemente con el ascenso del cristianismo como religión única y oficial del llamado mundo civilizado. A ver, que si nos ponemos a hablar de esto en profundidad, aquí vamos a tener para rato, pero como esto es una saga de filosofía, nos vamos a centrar únicamente en la historia filosófica. Así que vamos a empezar diciéndolo bien claro, subrayado y de una vez. El encuentro con la religión cristiana le sentó a la filosofía como una patada en los mismísimos Se tenía que decir y se dijo. A ver, quienes no lo ven así suelen argumentar que cualquier filósofo a partir del siglo VI suele tener alguna relación con la religión cristiana, ya sea para bien o para mal. De modo que el cristianismo forma hoy en día parte innegable de la filosofía. Y los filósofos tienen la obligación histórica de reconocer esta deuda. Pero es que el argumento que dan se las trae. Vamos, que esto viene a ser como si un fanático de la cojera, por ejemplo, se acercara a un individuo con un hacha y le cortara las dos piernas. Y al cabo de los años, el criminal exigiese a su víctima que le reconociera con agradecimiento que su vida no sería la misma sin el hachazo que le metió en su época. Tócate los huevos. Seguro que muchos de los que me estáis viendo recordáis esta frase platónica de Harry el Sucio que decía esto. Bueno, las opiniones son como los culos, todo el mundo tiene uno. Así que para que una opinión supere ese estatus tan lamentable, necesita verse reforzada con razones, y para razones no hay nada mejor que los hechos. Hechos vergonzosos para quien se dice heredero intelectual de la Iglesia que en su día los perpetró. Hechos que perfilan la catadura moral de quien los comete y de quienes niegan o minimizan su existencia. Hechos que comprometen a la historia entera de nuestra civilización. Hechos que nos permiten afirmar que la Santa Madre Iglesia persiguió obsesivamente a la filosofía, la ciencia y la cultura en general, en el mismísimo momento en el que pudo quitarse la máscara y mostrarse tal cual es. Uf, qué a gusto me he quedado. Bueno, pues el primer acto de este drama lo protagonizó su muy cristiana majestad imperial Justiniano I, quien en el año 529 de nuestra era dicta un decreto por el que ordena el cierre de la Academia de Platón, decreto que alegró enormemente a toda la jerarquía eclesiástica que rodeaba al emperador, obvio. Y por desgracia, a partir de ese momento ya no quedó en pie ninguna de las grandes instituciones culturales del mundo grecorromano. Por todas partes se derriban los templos de los viejos dioses y se queman todos los libros de los filósofos paganos. Y la Iglesia recibe el encargo de filtrar todo el legado del mundo clásico y salvar solo los textos que puedan facilitar la interpretación de la Biblia. En resumen, que a la filosofía se le degrada al papel de chacha de la teología. Así que esta servidumbre se manifiesta en que los teólogos usan la filosofía como un saco de argumentos para defender sus posturas. A esto se le denomina hoy en día racionalizar, por oposición a razonar, cuidado. Y sería el no admitir nada como cierto, salvo aquello que sea razonable. Así que con esto ya en los inicios del medievo, este proceder resultó en las únicas obras filosóficas de la que dispuso el cristianismo desde el siglo VI hasta el siglo XIII, y las que dejaron fueron estas. De Platón solo se conoce una parte del Timeo, y encima en traducción latina.
De Aristóteles solo se conoce algunos tratados de lógica comentados por Boecio, también en traducción latina. De Porfirio, que era un filósofo neoplatónico ya de por sí bastante religioso, solamente queda la Isagoge. De Cicerón y de Séneca solo quedan algunos escritos y ciertas páginas de Lucrecio. Del resto, que las llamaban las criadas respondonas, como Epicuro, Demócrito y demás, fueron prohibidas, quemadas y olvidadas. Así que creo que me quedo corto con eso que dije antes de la patada en los mismísimos Lo que la Iglesia cometió contra la filosofía es un intento de asesinato en toda regla. Y por suerte se quedó en eso, en un intento, porque la filosofía, como vamos a ver a continuación, resulta muy mala de matar. Menos mal. La prohibición de los textos paganos corrió paralelamente con la sacralización de los textos cristianos. Los libros podían llevarnos al cielo o al infierno. Es como si hubiera nada más que dos autores, Dios y el demonio. Así que la tarea de la Iglesia es distinguir entre los libros buenos y los libros malos, los de Dios y los del demonio, para luego quedarse con los libros buenos y arrojar los malos a la hoguera. Y de esta manera los autores cristianos leyeron, copiaron, ilustraron, interpretaron y comentaron, anda que no hicieron cosas, hasta la saciedad, la Biblia y las obras de los primeros autores cristianos, la llamada patrística, como Boecio, San Isidoro de Sevilla. No, hombre, ese Isidoro no, vamos a ser serios con esto de la religión, como lo fueron ellos. ¿Ves? Ese sí, ese San Isidoro de Sevilla y olé, sí. Clemente de Alejandría. Otra vez, hay que despedir de producción, Ese sí, el de Alejandría, no el de Baracaldo. Lactancio, Pseudo Dionisio, el Areopagita, ojo al nombre, San Irineo, Tertuliano y por encima de todos estos, San Agustín de Hipona, un teólogo fundamental a la hora de definir los dogmas de católicos a la luz de la filosofía platónica y estoica. La veneración de estos textos trajo dos consecuencias fundamentales. En primer lugar, la consagración del argumento de autoridad como argumento prácticamente único y definitivo. Es decir, que algo se convertía en verdadero si aparecía escrito en alguno de los textos ortodoxos. Así monto yo también una religión, escucha. Así, por ejemplo, la Iglesia consideró durante mucho tiempo como una verdad indudable que la Virgen María fue impregnada por la oreja, porque así lo dijo San Ambrosio, uno de los principales representantes de la patrística. Y a finales de la Edad Media, los textos de Aristóteles, Galeno, etc. fueron admitidos en este cielo selectivo, y sus textos se convirtieron que menos que sagrados. Además, se hizo palabra de fe el Aristóteles dicit, que significa Aristóteles lo dijo. Habéis visto cómo manejo el latín, Y esto se convirtió en un argumento científico. La segunda consecuencia de todo esto es que la cultura medieval terminó convirtiéndose en una cultura libresca, de modo que no era raro, por ejemplo, que los astrónomos estudiaran las estrellas en los libros y no en el cielo. Y así, con todo. Y no solo se interpretaban los libros, sino que el universo entero se consideraba como un libro escrito por Dios. Este modo de interpretar, de leer el universo, produjo una especie de cortocircuito en la época medieval, de modo que se dieron por buenas cualquier pensamiento por muy absurdo que éste pareciera. Eso sí, mientras que fueran acordes con el pensamiento cristiano dominante. No te vayas tú a creer. Por ejemplo, el león simbolizaba el infierno que se tragaba a los pecadores por su boca, pero también el perdón de los pecados, porque con su cola borra las huellas que deja cuando camina en el desierto. El unicornio, por ejemplo, se considera un animal realísimo para los medievales, porque en su amor por la virtud y la virginidad se aproxima y simboliza a nuestro Señor Jesucristo. Mira, más animales. Por ejemplo, el avestruz representa la unidad de la Trinidad porque sus plumas perfectamente iguales despiertan la unidad de la Trinidad. O la cigüeña es símbolo de la tentación porque la cigüeña viuda enciende la concupiscencia del macho joven restregándole el culo por el pico. Y así podríamos seguir con un sinfín de disparates al margen de cualquier criterio medianamente sensato. Así que estos modos de leer los textos y el mundo, unidos al desarrollo de las técnicas argumentativas que en su día recogió Aristóteles de los sofistas, dieron lugar a la llamada escolástica, que viene de escuela, y que uno de sus principales representantes fue Pedro Abelardo. Ese no, por Dios. Ese sí.
La verdad que fue buen hombre, pero muy sufrido, eso sí. Y fue autor de una ética que contiene algún atisbo interesante y que seguramente lo veamos en otro vídeo más adelante. Pero a pesar de todo esto, la filosofía afortunadamente no llegó a desaparecer por completo, sino que logró renacer con renovadas fuerzas durante ese periodo histórico que conocemos todos como Renacimiento. Y todo esto fue posible gracias a que esta gran tradición de pensamiento logró mantenerse oculta o medio disfrazada durante los 900 años que transcurrieron entre el cierre de la Academia Platónica y la apertura de la nueva Academia Platónica que se dio en la Florencia de los Medici. El primer foco de supervivencia de la cultura clásica lo encontramos en Bizancio, el resto oriental del Imperio Romano, una civilización muy cerrada en sí misma que logró pervivir hasta el siglo XV, en que los turcos arrasaron Constantinopla. Pero antes de que esto ocurriera, los bizantinos lograron guardar en sus bibliotecas una gran parte de la cultura clásica, y de allí lo fueron irradiando poco a poco en sus escasos contactos con la Europa feudal y los árabes. Antes lo tenían difícil sin WhatsApp y sin Facebook, la verdad, ¿eh? Todo este proceso culminó en 1438, cuando Jorge Gemisto Peletón, con este no he encontrado a nadie que se parezca en el nombre, ¿eh? que fue un filósofo bizantino y que cuando llegó a Florencia animó a Cosimo de Medici a abrir la nueva Academia Platónica Florentina. El otro foco de transmisión del legado grecorromano lo encontramos en Siria y en Mesopotamia, ya que mucho antes del cierre de la Academia de Platón, la filosofía helénica había llegado a estas tierras lejanas por medio de los monjes, que acudieron allí a formar monasterios y comunidades cristianas, y que llevaron con ellos las obras de Aristóteles, Platón, Ptolomeo, etc. Posteriormente, los árabes y los hebreos entraron en contacto con estos monjes, quienes le transmitieron su amor por la cultura grecorromana, y gracias a esto, ironías de la vida, la civilización árabe alcanzó un desarrollo sorprendente, sobre todo si lo comparamos con lo que estaba sucediendo en ese momento por Europa. Por ejemplo, Alfonso X de Castilla comprendió lo que valían los filósofos y científicos árabes y hebreos, y fundó la Escuela de Traductores de Toledo, donde todo ese conocimiento se tradujo al latín, que era la lengua oficial de la cultura cristiana. Ya en el siglo XIII, los textos de Aristóteles y de sus comentaristas hebreos y árabes llegan a las recién nacidas universidades europeas, donde provocan una verdadera revolución intelectual que culminan en Santo Tomás de Aquino. Aquí no hay quien viva, aquí no. Quien consigue elaborar un monumental sistema teológico que se expresa en una terminología aristotélica. Pero sobre todo fue importante el impulso que los textos científicos y filosóficos de los árabes y de los judíos dieron a la prácticamente inexistente tradición científica cristiana, entre los que encontramos, por ejemplo, a Averroes, el mejor divulgador y comentador de la obra científica y filosófica de Aristóteles, además de un profundo conocedor de la obra política de Platón. Pero tranquilos que todo eso también lo veremos en otro vídeo. Solo decir que durante los siglos XIII y XIV el término averroísta llegó a significar hereje, revolucionario y pecador del intelecto. Y entre estos averroístas pues tenemos que destacar a Ockham, el lógico más importante de toda la Edad Media, un teólogo firme y consecuencia y padre de la filosofía moderna en Gran Bretaña, que también haré un vídeo de él. Se me está acumulando el trabajo tela, ¿eh? Y hasta aquí el intento de asesinato de la filosofía a manos de la religión y de su renacer. Así que solamente te voy a pedir que te unas a nuestra comunidad. ¿Cómo? Pues suscribiéndote, dándole a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo como este y sobre todo compartiendo nuestra filosofía. Nos vemos en el siguiente vídeo de la muerte y la obra de la filosofía. Adiós, filósofos.